y lleva muchos años trabajando en distintos centros. Ha creado uno mismo, uno propio este año, ¿verdad, Ascensión? Que estás de inauguración. Estoy de estreno casi. Y bueno, pues hace mucha docencia también, imparte muchos cursos porque es especialista en periné femenino y sexualidad, y es una gran divulgadora en redes sociales. Y nos va a hablar de la función de las matronas como herramienta de prevención de las violencias, lo cual constituye un tema central del libro Pozos de Pasión. Las estrellas de este libro son las matronas y la labor que tienen en la prevención de las violencias y en la promoción de la salud de las mujeres y de los niños. Y nada, voy a quitar ya mi presentación y le doy la palabra a Ascensión. Bueno, pues encantada y muy orgullosa de estar hoy compartiendo mesa y mantel con vosotros, aunque sea virtual. Y bueno, pues me lo ha puesto muy fácil porque ha empezado hablando del clítoris, que es mi pasión, y se te ha olvidado hablar de un tipo de ablación del clítoris que es el que sufrimos todas, y es la ablación social, el desconocimiento del clítoris, el hecho de que nos hayan durante tantos años negado esa información. Es una forma de castración también, es una forma de, si no conoces tu cuerpo y no sabes cómo funciona, no sabes sacarle placer y por tanto puedes vivir con más sometimiento, porque el placer, además de todos esos beneficios para la salud, te empodera y te hace menos vulnerable. Y precisamente esa es una de las herramientas que tiene el patriarcado contra nosotras, ¿no? El someternos sexualmente y el privarnos del placer y de las sensaciones de poder que genera ese placer. Y por eso también un poco, yo no he hecho presentación, la iba a hacer, pero he pensado que os voy a contar esta historia, ¿no? La historia de las matronas, que al fin y al cabo es la historia de las mujeres, porque las mujeres somos matronas y las matronas estamos aquí para las mujeres. Las matronas somos las brujas que quemaron principalmente en la Edad Media. Somos ahora, pues, a esas nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar y que seguimos aquí dando guerra. Las matronas existen en todas las culturas, en todas las sociedades, en todos los grupos humanos, porque somos o hemos sido la profesión más antigua del mundo en el acompañamiento del proceso sexual y reproductivo de las mujeres, no solo en los partos, ¿no? Quizá la parte más visible es la de los partos, pero en el libro, por ejemplo, también se ve mucho ese papel del acompañamiento social, de la información, de la educación. Entonces, tradicionalmente han existido las matronas siempre. De hecho, las matronas eran y han sido, hasta hace relativamente poco, dentro de las mujeres, ¿no? el estamento que más sabiduría, entre comillas, tenía, porque precisamente manejaba estos saberes sobre la reproducción, sobre el placer y sobre los métodos anticonceptivos. Simbólicamente es lo contrario a todo lo que trajo el patriarcado, ¿no? El patriarcado, entre otras cosas, intenta someter a las mujeres a través del control y la regulación de su sexualidad y sobre todo de la reproducción, es decir, transformar a las mujeres en elementos sociales de menor categoría que el hombre, cuya función es reproducirse y que no tenga un control ella misma de esa capacidad. O sea, que sea el propio sistema quien genere el control. Y para eso es imprescindible que las mujeres no sepan cómo son, qué poderes tienen, cuáles son sus capacidades y generarles precisamente un mensaje continuo de inferioridad, de vulnerabilidad, de tú no puedes, de necesitas de mi ayuda, ¿no? Todos estos son estereotipos machistas, al fin y al cabo. Están dos tipos de mujeres en el imaginario machista, las madres y las putas, que son para utilizarlas, y son las dos vertientes, ¿no? de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, a nivel social como que se veía muy claro, pero a nivel médico, ¿no? A nivel sanitario,
estuvo esta disociación de una manera más incontrolada hasta a lo mejor el siglo XVIII, XIX, porque hasta entonces, como decía, las matronas eran las que se encargaban de los embarazos, de los partos, de los puerperios, de los problemas de cosas de mujeres, ¿no? Y a la medicina androcéntrica, al modelo biomédico androcéntrico y dominado por los hombres, esta parte pues no le interesó durante mucho tiempo. Y cuando empezó a interesarle, resulta que como religiosa y socialmente no estaba bien visto que los hombres se metieran en las cosas de las mujeres, pues no tenían acceso a ese saber, a esa sabiduría. Bueno, se conocen, ¿no?, anécdotas de hombres que quisieron ver parto y se disfrazaban de mujeres y podían ser expulsados de la carrera médica por esto. Pero bueno, a partir del siglo, ya os digo, XVII y XVIII, que empieza sobre todo los médicos a querer participar en este proceso, es cuando empieza a ningunearse a las matronas y a despreciar su saber, que además se le impide el acceso a la universidad y el acceso a la categoría superior del conocimiento, que era pues la licenciatura en medicina, ¿no? La formación reglada, que también estaba dominada y totalmente acaparada por lo masculino. ¿Vale? Aún así, las matronas se mantuvieron como colectivo profesional durante muchísimos años, pero el modelo biomédico ha ido poco a poco mermando no solo a las matronas, sino paralelamente la capacidad de las mujeres, ¿no? Lanzándole ese mensaje de necesitas una anestesia para parir, necesitamos intervenciones. De hecho, los forceps, por ejemplo, se inventan porque cuando empiezan a tumbar a las mujeres en la cama para parir, las mujeres hasta entonces no parían en la cama, parían prácticamente en cualquier posición, menos tumbada en la cama, hasta que al señor Luis XVI se le ocurrió que quería ver parir a su mujer y para eso la tumbaron en la cama y ya se corrió la voz, ¿no?, de que la realeza paría tumbada en la cama y claro, empezaron a aparecer complicaciones. Los forceps se inventan por la consecuencia del parto tumbada, para extraer a los bebés que no podían salir, ya que que empieza a privar de la libertad de movimiento y se empieza a intervenir sobre el proceso del parto, ¿no? Entonces, los médicos que empiezan a querer hacer todas estas cosas empiezan a lanzar esos mensajes continuos de hacer episiotomías, de hacer force, de hacer... Como que hay que hacer muchas cosas para que el parto pueda ser eficaz. De hecho, se mecaniza el parto, ¿no? Luego, más adelante, se aporta, ¿no?, ese concepto. El concepto es mucho más posterior, porque es del año 93, lo del parto tecnocrático, ¿no? El parto medicalizado, intervenido, seriado, alejando a las mujeres y a las matronas de su naturaleza, sacándolas de sus casas, llevándolas al hospital, donde está la autoridad médica, ¿no?, la sabiduría oficial, y separándolas de su naturaleza, ¿no? Con ese mensaje, ya os digo, invalidante y culpabilizador, además, que si no quieres salir, no quieres someterte, no eres una buena madre. Entonces, ahí sí se consiguieron dos cosas de golpe. Por un lado, cargarse a las matronas, que eran las que tenían ese poder y no podíamos tolerarlo. Y por otro, el transmitir esa autoridad médica y esa forma de trabajar como la de verdad, ¿no? Dándole esa entidad de algo científico, objetivo. Lo sacamos de la naturaleza para meterlo en la institución. Sacamos de un contexto social y de entre iguales, que eran la mujer y la matrona, a un contexto jerarquizado, dominado por el hombre, con un modelo biomédico androcéntrico mecanicista del cuerpo de las mujeres, en el que además el mensaje es que los cuerpos no son válidos y no pueden hacerlo solas. Claro, las matronas durante mucho tiempo hemos estado como mujeres además sometidas a este mecanismo, ¿no?, de sumisión y de desempoderación de una estructura muy desempoderante de la mujer, pero se han mantenido y empiezan a sublevarse, ¿no? En aquellos países donde las matronas
consiguieron ser más visibles y seguir manteniendo una categoría profesional y social más alta, los cuidados de las mujeres también se vieron beneficiados de eso. Y en los países, eso a día de hoy es lo que arrastramos, ¿no? En los países donde la figura de la matrona se ha prácticamente erradicado, pues vemos que tienen tasas de mortalidad materna más altas, niveles de educación sexual y reproductiva mucho más bajos, y tienen una herramienta muy poderosa para someter mejor a las mujeres. Las mujeres que no conocen su cuerpo, que no tienen esa sensación de poder, son más fácilmente doblegadas y son mucho más sumisas. Ese modelo biomédico se mantiene a día de hoy. De hecho, hoy estamos en el 25N, que estamos hablando de la violencia contra las mujeres, y yo, pues como matrona, voy a enfatizar, ¿no?, la violencia obstétrica, que es probablemente a día de hoy, dentro de las más viles y las más extendidas, porque está muy extendida, es de las más invisibles, porque al entrar en la institución entramos totalmente en ese papel de jerárquico, de sumisión, de obediencia, donde si quieres salirte de él, estás desafiando a la autoridad, y eso no le interesa al patriarcado, ¿no? Pero las matronas son también esa figura revulsiva que informa a las mujeres, que tiene además en general un modelo de salud mucho más amplio, menos biomecánico y mucho más en acorde con la naturaleza, en acorde con un parto que le llaman natural, pero que en realidad sería fisiológico, ¿no? Donde entran en juego el ambiente, el trato, las palabras, entra en juego muchas más cosas, donde el mensaje es: tú puedes hacerlo, ¿no? La mujer no necesita que yo esté, yo solo estoy para apoyar cuando sea necesario, pero tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes el cuerpo y la capacidad necesaria para gestar, parir, amamantar y criar a tus hijos. Y claro, esto choca con el modelo biomédico que hay a día de hoy y que sigue siendo androcéntrico y jerárquico y con un mensaje muy denigrante para las mujeres. Entonces, el potenciar la figura de la matrona se ve en el libro, por ejemplo, que sin hacer mucho spoiler, ¿no?, cómo las mujeres son con las matronas con las que empiezan a establecer una relación de igual, donde hablan y cuentan y les cuestionan cosas que pierden un poco el miedo, ¿no?, a la autoridad del marido, aunque sea escondida, aunque sea de una manera muy, muy sutil, ¿no? Como las matronas en el libro se ve muy bien, van buscando ese mal menor, ¿no? Cómo pasarles la información, cómo seguir manteniendo ese vínculo con las mujeres, y por qué que es tan importante que mantengamos las figuras de las matronas, ¿no?, para prevenir precisamente las herramientas. Si todas las mujeres tuvieran el acceso a una matrona que les diera toda esa información y les permitiera todo ese raudal, ¿no?, de conocimiento, probablemente muchas mujeres podrían empezar a cuestionarse muchas cosas. No quiere decir que porque pongamos matronas en cada centro de salud vamos a erradicar completamente el patriarcado, ojalá, pero sí que como herramienta de visibilización, de información y de acogimiento y vínculo con la mujer es muy importante para detectar precozmente las primeras señales de violencia, sea en el embarazo, en el parto en sí, la violencia obstétrica, o sea una violencia de género más extendida a los niveles de relación de pareja o a nivel social, y que les dé a nivel de salud todos los recursos necesarios para poder utilizar sus cuerpos de una manera mucho más saludable y mucho más potente, ¿no? La salud de las mujeres, en su salud sexual también está gran parte de su fuerza, ¿no? El que la salud sexual, como decíamos al principio, ¿no?, como ¿por qué ese empeño de tantas sociedades en extirpar un clítoris? Un clítoris que apenas se conoce y que cuanto más descubrimos sobre él, más fascinante es, porque, como dice Miriam, ¿no?, lo que la biología ha puesto ahí no es casualidad. El cuerpo, yo siempre digo en todos los cursos, el cuerpo no hace nada que no sirva para algo. Es ahorrador nato de energía. Si eso está ahí y tiene tantísima sensibilidad,
el clítoris tiene el doble de sensibilidad que el clítoris que el pene en el glande, es porque el placer es necesario para muchas más funciones de lo que nos parece. Así que transmitir ese conocimiento y que las mujeres tengan acceso a esa información y poder regular su deseo de maternidad, si lo hay, ¿vale? Con el conocimiento de la anticoncepción y de cualquier otro sistema que quiera utilizar para organizar su vida reproductiva, eso es poder. Y el poder previene la violencia desde el conocimiento de una misma. Así que las matronas estamos ahí pues para todo eso y para mucho más. No quería extenderme porque eran 10 minutos, pero no sé el tiempo que llevo y yo no tengo fin. Así que vamos a dejar un poco abierto el debate ahí y pues me gustaría saber un poco qué pensabais que era una matrona o si conocíais todas las funciones de la matrona, porque la de los partos todo el mundo la tiene clara, pero los otros aspectos pues quizás no tanto. Y el libro, pues en el fondo yo agradecí mucho, de hecho yo descubrí el libro por eso, porque yo donde veo que pone matrona, no sé qué, digo, voy a ver qué dice, porque hay cada parrafada por ahí sobre las matronas que es alucinante. Así que os dejo, que me contéis cosas. Venga, a ver, ¿quién rompe el hielo? Por aquí Isabel te dice infinitamente agradecida a la matrona que me atendió en mi primer parto. Es que un buen parto atendido por una buena matrona puede dejar a una mujer salir por la puerta comiéndose el mundo o hundida en la miseria. Si el parto es mal atendido y la experiencia es mala, va a tener repercusiones en su salud, tanto física como mental, de ella y la de su bebé, porque recordemos que en los primeros años de vida la diada madre-bebé es fundamental y la repercusión que va a tener tanto a nivel físico como psicológico y en la expresión genética por el contexto en el que nace ese bebé va a ser muy importante. Yo te quería preguntar, a extensión, voy a ser un poquito Pepito Grillo, pero ya en la otra sesión, la antropóloga Eva Margarita García también explicó este tema del desempoderamiento de las matronas con la llegada de la Ilustración, y ella lo vinculaba con el capitalismo, pero bueno, Sí, yo creo que está directamente relacionado. Sí, pero bueno, coincido con más por el hecho, con cómo se narra, no se narra el cambio por un cambio económico, sino por un cambio de la inclusión del método científico, de la ciencia y demás. Que en los países, por ejemplo, que son tremendamente patriarcales del Golfo Pérsico, estamos hablando de Arabia Saudí y los países árabes en general, que las mujeres no tienen acceso a los ginecólogos, es decir, un ginecólogo no puede tratar a una mujer. Ese es el extremo del patriarcado, que los hombres no puedan tratar a las mujeres. Sin embargo, sí que tienen acceso a, a, a matronas. Entonces, eso no cuadra muy bien, ¿no? Con achacarlo exclusivamente al patriarcado. El patriarcado no deja que los hombres atiendan a las mujeres. Claro, pero tampoco dejan que las mujeres tengan la misma formación que los hombres y que tengan la misma formación profesional. O sea, es una cuestión no solo del sexo de la persona que te atiende, sino de la formación que tienes. Si no permites que las mujeres accedan a un ginecólogo, que permites que accedan a una matrona, pero no permites que esas matronas tengan una formación y una cualificación suficiente para poder ser atendidas, están mermando el derecho de las mujeres a una correcta atención sanitaria y el de las matronas a tener una cualificación sanitaria adecuada a su categoría profesional. O sea, que en realidad eso es el extremo del patriarcado y es su propia incongruencia, ¿no? No quiero que toques a mi mujer, pero no permito que otra mujer tampoco se forme, con lo cual, al final, quien sale perdiendo siempre es la misma, es la mujer.
Sí, pero bueno, que pasa de estar en la medicina autónoma, es decir, en la no medicina, pasa a estar en la medicina. O sea, de no interesarse los hombres por la salud reproductiva, a sí interesarse por lo menos una parte de los hombres. Sí, pero desde su visión androcéntrica y desde la visión de que el cuerpo de las mujeres, esto también hila con toda la investigación médica, ¿no? Como el sesgo de género, de sexo en la investigación hace que tengamos peores diagnósticos, que no se hayan estudiado cómo influyen los fármacos, por ejemplo, los tóxicos en el metabolismo, porque es distinto el comportamiento del cuerpo del sexo femenino que del sexo masculino. Entonces, sí que llegan allí, pero desde esa mirada, donde el cuerpo de las mujeres es el cuerpo en carencia, es un cuerpo sin pene. No es un cuerpo con clítoris, con vagina o con otras cosas. Es un cuerpo sin pene. Y lo tratan igual. Hasta que en los libros se vea el tamaño del clítoris. Claro. Y de hecho, en los libros de anatomía se describía, y se describe todavía, el uso de las palabras es muy, muy curioso, ¿no? La vagina es la vaina, ¿no? Es la funda del pene, es como la versión en negativo como del pene. Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo, aprendo todos los días. Te comento aquí, Paula nos dice, totalmente, sin tener nada que ver con el gremio, pero sí como mujer, darte las gracias por tu labor y sobre todo por subirte al carro de las redes sociales. Eso hará que las generaciones más jóvenes cuenten con esa info y tengan mayor poder de decisión. Te lo dice a ti, Ascensión. Y bueno, aquí hay mucha gente que dice que le ha encantado la charla, le ha gustado mucho. Bueno, tenemos un montón de felicitaciones, Ascensión, así que no sé si alguien más quiere participar. Nos hemos pasado 15 minutos, parece que es la norma. En el otro seminario también nos pasamos 15 minutos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Ascensión o plantear alguna cuestión en general? Sí, por aquí se ha levantado una mano. Davinia. Dinos, Davinia. Que yo me acuerdo del matrón que me atendió en mi primer parto, que en qué hora no le harían caso, por favor. Porque decía que esta mujer no dilata, que hay que hacerle cesárea. Y me tuvieron otro día más, no sé 15 horas más, que ya empecé a tener fiebre, empecé a tener infección en el cuerpo, haciendo crisis a la niña, sacándole sangre de la cabeza, con ella yo dentro, digo, pero hay necesidad de esto, cuando mi patrón me había dicho que a esta mujer ya la saquen al niño como sea. Entonces, pues bueno, pues sí, los matrones y matronas, pues hay que hacerles caso. Vale, muchas gracias, Davinia. Las que habéis tenido la experiencia